Pues sí, ahora en el segundo punto, debate y votación de mociones. Moción por la que se insta al Gobierno a estudiar la inclusión de conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección y emergencias en los programas de educación primaria y secundaria. De todas formas, antes de dar punto vaso, esto casi el letrado iba a tomar lista porque hay algunas sustituciones y para que quedara ya constancia de ello. Vamos a... Gracias, señora presidenta. Pues Sainz García ya la tengo anotada. González Torres, Moreno Ruiz, González García y Gil García, los tengo todos. Alturo, Álvarez Areces, Álvarez Villazán, todavía no. Antón, Chiquillo, Domínguez Azpeleta, Durán Badell, Fernández Pena, Flores Fernández, Galván Porras, Aro Brito, Marín Torrecillas, Martín Gómez, Martínez Muñoz, Mendizábal Azurmendi. De acuerdo con el escrito que tenemos en la mesa, ha sido sustituido por Jesús Iglesias Fernández. ¿Está Muy presente? bien. Está arriba. ¿Cómo está? Parro del Prado, Peral Guerra, Sí. San Pedro Redondo, Sí. Sastre Álvaro, Sequera García y Suárez Valerón. Gracias, señora presidenta. Primera moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el enunciado ya lo habíamos leído, y para la defensa de la moción por parte del Grupo Parlamentario tiene la palabra la senadora doña María José Nicolás García. Gracias, presidenta. Buenas tardes. La moción que hoy voy a defender podría decirse que está de plena actualidad por cuanto se acaba de celebrar hace muy poquitos días el primer Día Europeo de Concienciación del Paro Cardíaco. Con el lema "Tus manos pueden salvar vida", por todo el país se han celebrado actos organizados por administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, también por colegios profesionales, mediante jornadas, simulacros, charlas, etcétera. Teniendo en cuenta que ni el 10% de la población conoce las técnicas necesarias para actuar en el caso de una parada cardíaca, bueno, pues este primer Día Europeo que se celebra en España creo que ha sido además todo un éxito por el seguimiento que ha tenido en los medios de comunicación. Desde la Administración se hacen campañas de prevención de accidentes de tráfico, se dan consejos en caso de incendios o ahogamientos, se hacen públicas recomendaciones para prevenir un golpe de calor o una caída, pero desgraciadamente llega el caso en el que cualquier ciudadano podemos vernos en una situación de atender a una víctima y entonces, solo entonces, unos conocimientos adecuados sobre lo que se debe hacer podrá salvar una vida. ¿Cuántos ciudadanos sabríamos identificar una parada cardiorrespiratoria? ¿Cuántos sabríamos cómo evitar la intoxicación por humo en caso de incendio? ¿Sabemos realmente qué hay que hacer ante un terremoto? Con el lema "Los niños de hoy pueden salvar vidas mañana", se podría resumir todo lo que los profesionales de emergencias pretenden transmitir en las actividades que realizan en las diferentes jornadas y actividades formativas por todo el país. Pero no es suficiente, señorías, con acciones aisladas, porque es urgente que entre todos consigamos miles de ciudadanos formados como primeros intervinientes en caso de una emergencia que ponga en peligro la vida de una persona. Y esto se consigue formando en las aulas a niños y niñas y adolescentes que sepan cómo afrontar un accidente de tráfico, un terremoto, un incendio con víctimas. Esta moción estoy segura que contará con el apoyo de miles de ciudadanos que están aquí hoy representados por los distintos grupos políticos, porque salvar una vida debe ser nuestra prioridad por encima de cualquier otra cosa. En esta ocasión espero que seamos capaces de alcanzar un acuerdo para que entre todos consigamos que en las aulas se reciban enseñanzas encaminadas a una verdadera formación para la vida, como es ayudar a los demás. Cualquier persona instruida en técnicas de reanimación cardiopulmonar básica sabe cómo debe actuar en caso de accidente o emergencia. Aunque el sistema educativo español aún no contempla este tipo de formación en los colegios, una iniciativa nacida en las redes sociales persigue que este tipo de enseñanza se incorpore a los nuevos planes educativos.
La mayoría de los países de nuestro entorno y también Estados Unidos y Japón contemplan la formación de sus escolares también en el fomento de la autoprotección. Una verdadera cultura de protección civil que permite contar con ciudadanos entrenados, capaces de alertar a los servicios de emergencia y protegerse a ellos mismos y a quienes les rodea. Porque son muchos los estudios científicos que corroboran la necesidad de que toda la población conozca las técnicas de soporte vital básico, ya que el reconocimiento de la situación de paro cardíaco y la actuación por parte de los testigos presenciales resulta primordial para la supervivencia de la víctima. Pero no solamente esto, también en caso de incendios en viviendas, derrumbes, seguridad vial, catástrofes medioambientales y tecnológicas que causan cientos de víctimas derivadas de comportamientos inadecuados por desconocimiento de los planes de emergencias que podrían evitarse con una correcta formación en este campo desde las aulas. En unas últimas jornadas de emergencia saltaron datos preocupantes. La mitad de la población adulta en España no sabe identificar una parada cardiorrespiratoria. Y por si el dato fuera poco preocupante, el 70% no solo desconoce cómo hacer la reanimación, sino que además admite que tampoco sabría cómo actuar si presencia un accidente de estas características. ¿No creen que esta situación podríamos empezar a cambiarla a partir de hoy, formando a los niños desde el colegio? La semana pasada, como les decía, se habló mucho de las posibilidades de salvar una vida en caso de infarto, aprendiendo unas sencillas técnicas de masaje cardíaco. En Europa se producen unos 700.000 infartos al año, pero ¿de qué sirven los desfibriladores en un centro público, en un polideportivo, en un aeropuerto, si nadie sabe usarlo? Pero resulta que esto puede salvar la vida en un 60% de posibilidades de supervivencia. En el caso de los ahogamientos es otra de las causas de muerte accidental que se sitúa entre las primeras cifras en las estadísticas según la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos incluso llega a situarse como primera por delante de los accidentes de tráfico. Esta alta incidencia hace que organismos internacionales como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud lo califiquen de asunto de salud pública que reclama atención mundial. También sucede en España, ya que no contamos con una estadística sistemática y fiable, que solamente podemos manejar datos aproximados del número de personas que mueren, sobre todo en los meses de verano, por ahogamiento. En el año 2012, solamente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se contabilizaron 186 muertos por esta causa. En estos casos a la víctima se le detecta demasiado tarde, siendo un error pensar que todas las víctimas en el medio acuático piden auxilio a gritos. Muchas veces cuando ya se detecta una persona flotando boca abajo, hay que hacer inmediatamente, dentro incluso del agua, una serie de primeras acciones para, desde luego, garantizar de alguna manera su mayor esperanza de salvar la vida. Desde el Grupo Popular, señorías, queremos que la educación escolar en emergencias se incluya en el plan de estudios de primaria y secundaria y queremos que sea el Ministerio el que promueva, conjuntamente con todas las comunidades autónomas, la manera de hacerlo, es decir, los contenidos, la asignatura donde se deben incluir esos contenidos, las horas lectivas recomendadas, la formación de los profesores o profesionales que vayan a impartir esas charlas o esa formación. De esta forma se logrará que la formación de los niños en una materia tan delicada y a la vez con tantas posibilidades de salvar vidas sea la más adecuada. El Gobierno deberá estar asesorado por expertos en esta materia y se deberá trasladar a las diferentes consejerías de educación y contar con ellas para garantizar todo el apoyo y coordinación necesario para que esta formación esté al alcance de todos los escolares españoles, independientemente de dónde vivan y con la misma calidad. Porque, señorías, la vida de una persona es algo que no tiene precio. Quiero acabar diciendo que en las últimas décadas los medios de comunicación nos han acercado a la cruda realidad de muchas situaciones dramáticas como inundaciones, terremotos, accidentes de tráfico, incendios, que han puesto de manifiesto la espontaneidad en la respuesta de los ciudadanos para ayudar, aun cuando no han tenido los conocimientos más adecuados para afrontar esas situaciones. El terremoto de Lorca o el accidente del tren de Santiago son ejemplos recientes que todos tenemos en la memoria. Hagamos que nuestros niños sean los mejor preparados para que, ojalá nunca tengan que hacerlo, en caso de necesidad, sean también los mejores voluntarios espontáneos que puedan salvar una vida. Creemos que los contenidos se deberán decidir entre las autoridades educativas y sanitarias, teniendo en cuenta el conocimiento de los profesionales respectivamente. Sería relativamente fácil incluirlos en otras asignaturas ya desarrolladas, pero estas
esta no es nuestra labor como senadores. Nuestra responsabilidad, y es lo que hace referencia la parte de la moción final, nuestra responsabilidad es instar al Gobierno y a las comunidades autónomas a estudiar la inclusión de conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección y emergencias en los programas de educación primaria y secundaria. Espero que todos los grupos lo apoyen y sirva para continuar el camino que muchos otros ciudadanos que trabajan salvando vidas todos los días iniciaron hace 1 año y medio en las redes sociales. No solo será ilusionante ver cómo las demandas ciudadanas tienen respuesta en esta Cámara, sino que podremos sentirnos orgullosos de contribuir a que con esta iniciativa se salven muchas vidas en un futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, senadora Nicolás García. A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, que según lo han contado parece que ya casi aceptada, pero en todo caso, si quieren para su defensa, un turno de 5 minutos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero comenzar esta breve intervención de defensa de esta enmienda, mostrando la inicial predisposición de mi grupo a apoyar la implementación de todas aquellas medidas que vayan a contribuir a enriquecer nuestro sistema educativo en general. Y tal es así, y ya en la materia a la que alude en concreto esta moción, que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, en el mes de marzo, ya registró una proposición no de ley en esta misma materia, pues instando a que se implantara la formación de reanimación cardiovascular en la educación secundaria. Por lo tanto, bienvenida también sea esta iniciativa a esta Cámara. Sin embargo, mi grupo ha creído conveniente presentar esta enmienda porque creemos que es una moción un tanto poco acotada, ¿no? Si es cierto, tal como expresa el Grupo Popular en su moción, y no lo dudamos, de que la plataforma de educación cívica en emergencias cree necesario incorporar al currículo educativo este tipo de formación, nosotros creemos que deberíamos acotar un poco lo que sería conveniente enseñar en unas etapas de lo que es conveniente enseñar en otras, ya que estamos hablando de una horquilla de edad de los 6 a los 18 años de edad, a la que se refiere la moción del Grupo Parlamentario Popular. Y es verdad que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en su diagnóstico, ha dado datos de población en general, pero esta moción hace alusión a niños. Y creo que este factor se tiene que tener en cuenta a la hora de implementar diferentes medidas, aunque en el petitum de la moción esté hablando de iniciar un estudio en colaboración con las comunidades autónomas. Nos parece que nuestras escuelas no son un contenedor donde caigan ideas brillantes del político de turno, sino que tenemos que ser sensibles con el trabajo de nuestros docentes, intentar acotar un poco más las propuestas que desde aquí se formulan, ¿no? En primaria, con niños de 6 a 12 años, la formación en masajes cardiovasculares pues no nos parece que sea lo más adecuado si tenemos en cuenta el desarrollo y la etapa evolutiva en la que se encuentran estos alumnos. Desde luego, tras consultar con expertos y con profesionales esta moción que ustedes han presentado, tengo mis dudas sobre la efectividad de hacerlo en primaria, incluso en los 2 primeros cursos de educación secundaria, aunque es verdad que en el panorama internacional hay ejemplos para todo, ¿no? Nos cuesta imaginar, desde luego, a niños de esa edad, de primaria, haciendo estas prácticas de reanimación cardiovascular a estas edades tan tempranas, ¿no? Sin embargo, estos primeros auxilios sí que creemos que tienen sentido en etapas superiores como el bachillerato y la FP de grado medio, donde sí es efectivo este aprendizaje de este tipo de técnicas y además, como decía la portavoz del Grupo Popular, pueden ayudar a promover hábitos de vida saludables y respetuosos y pueden ser muy útiles en caso de determinadas emergencias. Ese es el objetivo de esta enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, acotar un poco más el petitum de esta moción. Hemos mantenido una conversación previa a la presentación de esta moción y creo que la hemos transaccionado de manera correcta, con lo cual pues la damos por presentada y esperamos su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Gil García. Para contestar a la intervención y, en su caso, manifestar si acepta la enmienda, tiene la palabra la senadora Gil García. Gracias, presidenta. Sí, desde luego aceptamos la enmienda de adición porque amplía y delimita un poquito más lo que será el desarrollo de la moción, aunque yo he hecho referencia en mi intervención
a que nosotros aquí como senadores, como políticos, precisamente lo que pretendemos desde mi grupo es no interferir en lo que tiene que ser la labor de los profesionales, en este caso de la educación, que son los que impartirán, como digo, los contenidos que en su momento se acuerden por quien tiene que acordarlo, ¿no? Que son los profesionales. Pero vamos, me parece adecuado que se tenga en cuenta el estadio evolutivo y madurativo en el que se encuentre el alumnado. Muchísimas gracias y corrijo el lapsus que tuve señalándole que es la senadora Nicolás García y no el Nicolás Martínez. No, es que a mí me dieron entonces mal el apellido, perdón, senadora. Nicolás Martínez y no el senador Gil García que acababa de intervenir. Si no hay ningún turno en contra, entramos en el turno de portavoces, también por 5 minutos, un turno de 5 minutos, de menor a mayor. Por el grupo mixto, en principio, parece que estaba sustituida la senadora por el senador, según se nos ha comunicado, Iglesias Fernández. Don Jesús, ¿está presente? No, es que me dijo que iba a intervenir en la segunda y que le avisáramos. Si quiere, le aviso. No, bueno, yo me limito aquí a señalar en este caso que si está el grupo mixto, pues que intervenga. Si no está, pasamos al grupo vasco en el Senado, que me parece que tampoco está porque me había comunicado la senadora Martínez Muñoz que no intervenía. Por el grupo Entesa Catalán del Progrés de Cataluña, me parece que la senadora Sisequera García. Bien, en principio, compartir el sentimiento de la importancia de tener los conocimientos en temas de primeros auxilios, de seguridad vial, de autoprotección en caso de emergencias y tal, ¿no? Lo que pasa es que deberíamos iniciar tratar estos temas conociendo previamente qué es lo que se hacen en todas las comunidades autónomas al respecto. Hablo por el tema de Cataluña, del tema de primeros auxilios y de seguridad vial. En los centros de primaria, por ejemplo, tengo conocimiento de que ya se están dando experiencias sobre el tema. Por otro lado, exponer que estamos tratando sobre una competencia sobre la materia que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En todo caso, se haya solicitado que se reúna la Comisión de Comunidades Autónomas para tratar los temas de educación y creo que es en esa comisión precisamente en las que las comunidades autónomas deberían aportar qué es lo que se está haciendo en sus comunidades, compartirlo y llegar a una unanimidad en qué es lo más interesante que se debe aplicar como currículum en los diferentes grados tanto en educación primaria como en secundaria. También me choca bastante que, estando en pleno trámite parlamentario, la nueva ley, la modificación de la ley de la calidad educativa, no se haya presentado en este sentido alguna enmienda en la que se recoja, dejándolo de una manera abierta, el tema de que se incluya en el currículum, pues temas de primeros auxilios, seguridad vial y autoprotección en caso de emergencias, ¿no? Supongo que en el trámite aquí en el Senado podremos ver alguna enmienda que haga referencia a esto, ¿no? Y como decía el compañero Ander, determinar, o sea, hablar en un gran abanico de edades, cómo actuar en casos de emergencia. En la moción en concreto se está hablando de educación primaria y de secundaria. Cabría especificar a partir de qué edad, a partir de qué curso es adecuado dar estos conocimientos, por lo que es de primeros auxilios y en seguridad vial. Por otro lado, no sé, mi extrañeza, al menos en Cataluña, en todos los centros se hacen simulacros en caso de emergencia, para que los niños sepan actuar y conozcan el protocolo de actuaciones. Entonces,
no sé si se refieren más a tener unos conocimientos de las diversas posibilidades de emergencia que se puedan dar, aunque no sea pues una zona de terremotos, saber cómo se tiene que actuar en caso de un terremoto, no sé. En definitiva, es tan amplia la posibilidad que cabe dentro de la moción presentada que creo que no acota suficiente, como he dicho, en que a partir de qué edades sería conveniente dotar de conocimientos sobre estas materias y, sobre todo, no especifica la moción de qué manera se va, o sea, no explicita de qué manera se va a contar con las comunidades autónomas para aplicar estos conocimientos en las leyes autonómicas sobre educación. El Grupo Catalán en el Senado, Convergencia y Unión, el senador Arturo Joan. Sí, muchas gracias, señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. Por lo que hace referencia al contenido de la moción que ahora estamos tratando, si hiciéramos un ejercicio de aislamiento del contexto en el cual estamos inmersos, pues sin lugar a duda que podríamos trabajar en esta línea para la inclusión de conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección y emergencias, tal y como se plantea en el contenido de la moción. Lo que ocurre es que, claro, en el marco referencial del sistema educativo, que en estos momentos pues está en trámite, por tanto me refiero a la LOMCE, y está en un proceso de cambio, pues bueno, se está llevando a cabo pues sin consenso, se está llevando a cabo sin diálogo, se está llevando a cabo sin el respeto a las comunidades autónomas, a sus competencias, me refiero al ámbito lingüístico. Y evidentemente no estamos de acuerdo con los currículums que se están planteando y cómo se están planteando. Pues entonces a nosotros nos parece que ahora no procede hablar de incorporar materias y temas pues en un proyecto de ley que no lo tenemos resuelto, en el cual nosotros pues no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo en el marco general, difícilmente podemos hablar de incorporar currículums y cuestiones en este sentido, ¿no? Y quiero decir también, por respeto a las personas, a las entidades que están trabajando, que el contenido realmente nos parece importantísimo. Y como decía la senadora que me ha precedido en el uso de la palabra, pues en las comunidades autónomas y, por ejemplo, en Cataluña, pues y atendiendo también a la libertad de gestión de centros educativos, pues hay muchos centros que ya se están llevando a cabo actuaciones en este sentido, y en muchas comunidades autónomas. Y por lo tanto, y me parece bien que organizaciones y entidades se hablen, por lo cual nosotros respetamos, es decir, toda la gente, el trabajo que está haciendo en pro de la moción, que aquí del contenido que aquí se plantea, como es protección civil, como es educación vial y en emergencias a toda la población, evidentemente con el fin de incorporar una cultura de autoprotección y seguridad. Lo que ocurre es que en estos momentos el escenario que tenemos y el marco referencial que tenemos, pues evidentemente que no lo tengamos resuelto, pues no podemos hablar. Por lo tanto, entiendo que no procede hablar ahora. Cuando tengamos el marco de referencia, pues entonces hablemos de si se incorpora o no se incorpora, o en qué condiciones o cómo lo podemos hacer. Por lo tanto, nosotros y desde nuestro grupo nos vamos a abstener en esta moción que se acaba de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Arturo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Gil García. Sí, muchas gracias de nuevo, presidenta. Bueno, pues como se puede ver en esta materia, en este asunto, parece que remamos todos en la misma dirección, y eso para mi grupo, yo creo que para todos es una muy buena noticia. Pero remar en la misma dirección no significa necesariamente que todos estemos de acuerdo, como hemos podido comprobar en intervenciones en que me han precedido, que estemos todos de acuerdo ni en el cómo, ni en el dónde, ni en el cuándo, ¿no? Pero centrándonos en el contenido de la moción, desde luego, lo que nadie puede negar, poner en duda, es que nuestros escolares, nuestros jóvenes, nuestros niños tengan conocimientos en materia de primeros auxilios, en educación vial, etcétera, pues es positivo. En eso estamos de acuerdo todos.
Pero de la lectura de su moción, yo creo que es justo remarcar algunas cuestiones, y luego mi grupo quiere hacerlo. Luego nos parece que no es considerado, que no está bien que en esta moción no se tenga en cuenta que esta es una materia que ya se está haciendo en la escuela. Es decir, que nuestros docentes llevan años practicando este tipo de formación como una materia transversal. Yo recuerdo, no hace tantos años, bueno, ya empiezan a ser bastantes, cuando en el colegio hacíamos el simulacro de evacuación del centro educativo. Incluso en mi etapa como maestro también me ha tocado impartir parte de esta formación, educación para la ciudadanía, por ejemplo, asignatura que ha desaparecido y que contenía algunas prácticas en este sentido. Esta moción no pone en valor que esta es una materia que ya se viene desarrollando. Nos parece importante recordarlo. En cuanto a la implementación de la educación vial, tanto en primaria como en secundaria, pues de luego parece que este es el camino, mejorar la formación de nuestros jóvenes. Ahora bien, creo que cabe recordar que desde ámbitos externos a los centros educativos, y quiero poner en valor también la enorme actividad que están desarrollando nuestros municipios, nuestros ayuntamientos en programas desde las policías locales, de educación vial, programas que, por cierto, se van a ver, muchos de ellos, si no trastocados, eliminados por la reforma local que quiere acometer este Gobierno. También quiero recordarlo, que el grupo oponente sostiene esta reforma local y que va a dar al traste con muchos de estos importantes programas en materia de educación vial. Quiero recordarlo. Y también quiero remarcar que estamos de acuerdo en formar a nuestros niños en materia de emergencias. Vemos con buenos ojos el aprendizaje del uso del teléfono 112 para que los niños sepan a quién llamar en casos de emergencias o protección personal en caso de incendios, pero insisto en que habría que estudiar cómo se implementa esto de una manera lógica y con criterios educativos y pedagógicos coherentes, y sobre todo atendiendo también a la labor que vienen desarrollando las comunidades autónomas. Hoy mismo me llegaba la convocatoria de la Junta de Castilla y León en esta materia para centros educativos. Se viene desarrollando una buena labor de diferentes comunidades autónomas. Estoy citando la mía, que está gobernada por el Partido Popular. Creo que habría sido importante poner de manifiesto también este trabajo que vienen desarrollando tanto ayuntamientos como diferentes comunidades autónomas. Y mire, consideramos que en cierta medida esta moción no deja de ser un poco un brindis al sol o de una manera de lavar la conciencia del Grupo Popular del atropello o el descalabro al que están sometiendo a la escuela pública y a la educación pública en este país. Yo creo que no dudo de la buena intención de esta moción, pero me parece que también, hablando de educación, tenemos que hablar de los importantes recortes en profesorado, en programas, el aumento del ratio de alumnos, y ahora presentamos una moción para cuando, recortando asignaturas, cargamos de más funciones o de más trabajo a nuestros docentes. Luego no nos parece muy coherente, ¿no? Nos llama la atención que aquellos que se cargan asignaturas como educación artística, educación para la ciudadanía, vengan ahora a plantear una moción que incluso plantea la creación de una asignatura específica para plantear estos asuntos. Mire, yo, la portavoz del Grupo Popular, y lo han comentado antes portavoces de otros grupos, le lanzo un reto. Estamos en el periodo de tramitación legislativa de la LOMCE. ¿Por qué no cogen ustedes esta moción con la enmienda a la que hemos acordado y la implementan ustedes dentro del cuerpo legislativo de la LOMCE? Está visto que estamos todos de acuerdo. Si de verdad apuestan por implementar este tipo de educación en nuestras escuelas, no hay mejor marco que incluirlo dentro de la LOMCE. Sean ustedes receptivos en esta y en otras materias y hagan suya esta moción que se va a aprobar por consenso e incluyanla como una enmienda dentro del trámite de la LOMCE. Y permítanme que les diga que para que algo funcione no necesariamente hace falta cambiarle de nombre a las cosas o presentar más o menos iniciativas bonitas o brillantes en el Parlamento, sino que lo que hace falta es dotar a la educación pública del presupuesto necesario para acometer estas mejoras y otras que son muy necesarias. Y es ahí donde ustedes se van a topar con mi grupo, con nosotros, porque nosotros negamos la mayor y nos oponemos de manera frontal a sus recortes en educación. Señoría, con la carencia de recursos tan evidente que tenemos gracias a sus recortes, ¿vamos a mejorar algo solo con cambiar de nombre a las asignaturas o a las iniciativas que presentamos desde aquí? Desde luego nos parece que no, que la garantía del éxito es dotar presupuestariamente las mejoras.
Y mire, ustedes en su moción citan el ejemplo de Estados Unidos. Yo les pido que citen o que se fijen en otro ejemplo. Fíjense ustedes en esta materia en el ejemplo de Finlandia, a la hora de dotar presupuestariamente a nuestro sistema educativo. Y para concluir, miren, estando de acuerdo y anticipando que vamos a votar a favor de esta moción, lo que de verdad necesita de primeros auxilios y de un plan de emergencia es la educación pública de este país que ustedes están llevando al traste desde que gobiernan. Ustedes hablan de enseñar a los niños a utilizar el teléfono 112 y nos parece muy bien, pero y para solucionar esta emergencia a la que ustedes están sometiendo a la escuela pública, ¿a qué teléfono llamamos, señoría? ¿Al teléfono de la esperanza? También nos gustaría que en este sentido fueran receptivos a las enmiendas que va a presentar mi grupo a la LOMCE para entre todos conseguir mejorar nuestro marco y nuestro sistema educativo. Nada más. Muchas gracias, senador Gil García. Y por el Grupo Popular, para finalizar este debate y este turno, tiene la palabra la senadora Nicolás Martínez. Gracias, presidenta. Bueno, yo comenzaría diciendo que efectivamente yo creo que he intentado en mi primera intervención hacer referencia y, por lo tanto, reconocer la labor que se viene haciendo desde las diferentes administraciones, desde los diferentes colectivos de profesionales, desde las diferentes organizaciones, he hablado de ayuntamientos, de colegios profesionales, he hablado de las últimas acciones, sin ir más lejos, como he dicho, que se hicieron la misma semana pasada, apoyada por comunidades autónomas, apoyada por consejeros y consejeras de educación de todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político, y creo que ese es el punto de partida para que entre todos consiguiéramos apoyar por unanimidad esta moción. Decía el portavoz de CiU que si hiciéramos un ejercicio de aislamiento podríamos tener en cuenta esta moción. Aíslese, señor Arturo, aíslese por una sola vez, aíslese y si considera que realmente es una moción positiva, que es una demanda de una plataforma que lleva, como he dicho, 1 año y medio trabajando en las redes sociales, pidiendo que esta iniciativa, la Plataforma de Educación Civil en Emergencia, formada por profesionales de todos los ámbitos educativos y sanitarios y de emergencias principalmente, si lo está pidiendo la población, como yo decía al final de mi intervención, tengamos la suficiente altura de miras en esta comisión, en esta Cámara, para atender esa demanda de los ciudadanos que llega en forma de iniciativa, en forma de moción. Y hablaba también de que no se detallan los contenidos de ninguna de esta asignatura, pero también le he dicho que no es misión de los senadores, entiendo, de esta comisión, detallar contenidos ni de esta de ninguna asignatura. Yo he hablado de incluso incluir contenidos transversales, así lo dice el petitum de la moción, contenidos transversales en otras asignaturas que ya se estén dando, precisamente con toda la intención de no intervenir, de no inferir en lo que es la competencia de los profesionales de la educación. Por otra parte, al portavoz del PSOE, al que yo le agradezco, primero, desde luego, la enmienda de adición que ha presentado, que, como antes he dicho, me parece muy oportuna y muy acertada. Ha hablado le digo lo mismo, he hablado de las acciones que se vienen haciendo. Por supuesto que todos sabemos que se vienen haciendo acciones, pero yo hablaba de acciones aisladas, acciones que en el conjunto del Estado español, en el conjunto de la formación a todos los niños, a todos los escolares españoles, no están coordinadas por ninguna administración. Y yo hablaba de que el Ministerio coordine, pero siempre en colaboración y siempre de acuerdo con las comunidades autónomas que tienen las competencias educativas, por supuesto que sí, en materia, por supuesto, de educación. Y yo no he venido aquí a hablar de otros atropellos y descalabros que no sean los relacionados con las emergencias, pero podríamos hablar de muchos atropellos y descalabros y dar muchos datos en materia de fracaso escolar, en materia de abandono escolar, en materia de inversiones que no han tenido el traslado necesario en cuanto a la calidad educativa en este país y sencillamente yo quiero centrar el tema en lo que es importante, y es que aquí esta tarde se ha traído una iniciativa por el Grupo Popular, pero con la intención de que sea apoyada, porque es una iniciativa positiva por todos los grupos parlamentarios, y yo creo que nos tenemos que centrar en eso y dejarnos de buscar excusas, que si se está tramitando una reforma de ley, que si se están haciendo recortes. Creo que eso son cosas que esta tarde yo creo que no tocan a la hora de decidir si apoyamos o no apoyamos una iniciativa que surge de la ciudadanía, que surgen de las familias, que surgen de los profesionales, y que esta comisión, la Comisión de Educación del Senado, tiene la oportunidad de demostrar que está de acuerdo, que es una iniciativa positiva y que la va a apoyar.
hablaba del caso de Finlandia, el portavoz del Partido Socialista. Yo, sin embargo, no he hecho alusión a ningún caso de ningún país. Podría hacerlo, por ejemplo, qué está pasando con este tema en Francia, diciendo que en Francia, que tiene una filosofía de educar para la acción, no solamente para el conocimiento, se exige a los alumnos, al finalizar la secundaria, un certificado de competencia en primeros auxilios, prevención y socorro civil. Pero me niego a hablar de que el sistema educativo francés está expulsando a niñas que van de excursión porque no están regularizadas. O sea, creo que no toca hablar de esas cosas, que no sea exclusivamente ceñirnos a lo que digo, al petitum de la moción aquí esta tarde. Hay muchos otros países del entorno europeo, como Suecia, donde incluso los escolares a partir de los 4 años están ya aprendiendo acciones en el manejo de situaciones de emergencia y primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar a partir de los 4 años en Suecia. Y todo esto está dentro del currículum, está dentro del sistema educativo. Y es lo que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, y termino, señora presidenta, queremos instar al Gobierno, desde esta comisión, a que las administraciones competentes en materia educativa, como digo, definan los contenidos, desarrollen los contenidos, implanten los contenidos en una asignatura, en otra asignatura, de una manera transversal o como una asignatura propia, así como consideren, como digo, las administraciones educativas. De todas formas, agradecer el tono y las palabras de apoyo que, en definitiva, yo creo que todos los portavoces han tenido con esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Nicolás. Y a continuación, de acuerdo con lo que hemos anunciado, vamos a proceder a votar esta moción, no sin antes que la secretaria primera lea la enmienda transaccionada con el Grupo Socialista sobre la enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista. El Grupo Popular transaccionada con el Grupo Socialista. La Comisión de Educación y Deporte del Senado insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas, estudiar la inclusión de conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección y emergencias, bien como contenido obligatorio, bien como transversal en los programas de educación primaria y secundaria, de modo que siempre se tenga en cuenta el estadio evolutivo y madurativo en el que se encuentra el alumnado. Señorías, ¿estamos de acuerdo en lo que vamos a votar? Pues procedemos a ello. ¿Turnos a favor? Turno voto a favor. 22 a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2. Señorías, queda estudiar la inclusión de conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección y emergencias en los programas de educación primaria y secundaria. Pasamos